una cruz para todos. Hoy vamos a celebrar, hoy estamos celebrando algo hermoso que nosotros los cristianos lo hacemos mensualmente, por costumbre. Algunas congregaciones o denominaciones lo hacen semanalmente. Anteriormente se hacía, y no se hacía en cultos, sino se hacía en las casas. Pero la idea o el concepto es conmemorar algo tan sagrado que es el cuerpo partido, el cuerpo lacerado y humillado, el cuerpo que fue expuesto en una cruz de nuestro Señor Jesucristo y su sangre vertida, su sangre derramada. Y quiero decirte que ese acto más maravilloso que Jesús hizo, lo hizo por todos nosotros. La cruz, mis queridos hermanos, amigos y amigas, es para todos. En estos últimos años nos han puesto un eslogan que es para todos. Fútbol para todos, boxeo para todos, para todos. Y se me vino este título porque en realidad cuando Jesús muere en la cruz del Calvario lo hace por todos y para todos. Aún la persona que vos decís más cruel que pueda haber, Jesús murió por él y lo ama. Tenemos que entender esto si queremos seguir ganando almas, si queremos seguir creciendo, debemos seguir avanzando en la compasión. El Evangelio es para todos. Me da muchísima tristeza cómo tal vez en diferentes lugares, acá en Argentina también, hay iglesias de ciertas clases social. El Evangelio es para todos. Hay iglesias de clase alta y es muy difícil que alguna persona que está pasando por necesidad entre a ese lugar. En Estados Unidos hay iglesia de blanco, no entra ni a un negro, pero ni a palo. Pero también hay iglesias de negro y no entra un blanco tampoco. Porque se sectariza el Evangelio que es para todos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por todos. La cruz es para todos, debemos abrir nuestra mente. Debemos estar preparados, iglesia, para poder asistir a la necesidad y a las personas que vienen. Y ahora vamos a hablar algunos tipos o tipología de personas que representa según el Salmo 107, pero la cruz es para todos, la cruz es para vos. Ahora, ¿qué es la cruz? La cruz era un sistema de muerte y de tortura que viene mucho antes que el tiempo de Jesús. Había un dios llamado Taus, y de a partir de ahí era en forma de T, y allí agarraban y ponían a aquellos esclavos, pero luego se terminó siendo como un sistema de condenación, como una especie de inyección letal, aunque gracias a Dios aquí no se practica la pena de muerte, y oremos para que no se practique, porque ¿saben cuántos pobres irían a ese lugar? En ciertos estados en Estados Unidos se practica, entonces se puede ver cómo aquel malhechor, aquel que mató, aquel que violó, aquel que condenó, aquel que hizo algo mal a la sociedad, pero de gravedad, le comienzan a poner inyecciones, lo ponen en una especie de camilla, lo levantan y hay un vidrio. Y así como están ustedes hoy mirando hacia acá, los familiares miran y comienzan a ver cómo muere esa persona. Claro, es rápido. La idea es que duela lo menos posible. Pero la cruz que Cristo padeció fue una cruz dolorosa, fue una cruz pesada, era una viga de madera pesada. Tal es así que cuando Él comienza a caminar, llega un momento que Él no puede más y se cae, porque era pesada esa carga que estaba llevando, porque ya lo habían azotado, porque ya le habían dado latigazos que arrancaban su piel, porque ya lo habían estado humillando. Y cuando llega a ese lugar llamado calavera, porque tiene la forma de una calavera, cuando llega a ese lugar, al Calvario, es ahí donde comienza a agonizar y a padecer, porque no era que moría en unas horas. Estaba diseñado, era un sistema de tortura para que el preso, el malhechor,
esa persona que robó, que violó, que mató, comience a asfixiarse, su pecho comenzaba a presionar y comenzaban a padecer por sed, por asfixia. No es que morían y listo, sino que había un sufrimiento real y allí Cristo murió. Ese sistema de muerte fue el sistema que Jesús, aquel que es preexistente, aquel que no nació de María, aquel que Él era ante todas las cosas y todas las cosas fueron por Él hechas, ese sistema fue el que eligió para libertar a toda la humanidad. Porque cuando se derramaba una gota de su sangre, ahí nos estaba sanando. Cuando sus llagas comenzaban a abrirse, ahí nos estaba sanando. Cuando estaba siendo molido, ahí nos estaba libertando. Y cuando murió definitivamente, es cuando nos rescató de la muerte, del pecado, porque antes de Cristo nosotros hubiéramos muerto. Entonces Dios lo hizo por todos. Jesús lo hizo por todos. Pero la cruz también simboliza el poder de Dios. Acompáñenme a la primera epístola de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios, poder de Dios. Claro que para muchos de la sociedad, nosotros estamos todos locos, y sí, porque para los que no conocen, esto es locura. ¿Cuántos fueron por primera vez a una iglesia y pensaron eso? Estos están todos locos. Mirá cómo gritan. Encima acá más loco porque el pastor usted es re gritón. Y los que dirigen me siguen también, Están todos locos. Porque no entienden, pero ¿saben lo que significa alabanza? Es la palabra hebrea que es hacer alarde. Es tener una pasión, es tener una alegría tan fuerte, tan intensa, que uno exalta a aquel que fue el Salvador, el Libertador. Entonces por eso la gente de afuera no entiende, pero la gente de afuera está necesitando del poder de Dios. Porque la cruz es poder. La cruz es lo que no te puede dar un político que te engaña en este tiempo solo por las campañas para sacarte un voto y después hacer lo que quiera. La cruz, ese poder, no te lo puede dar un psicólogo, aunque está bien ir a profesionales, pero no te lo puede dar, porque llega un momento que la técnica no puede llenar el vacío que hay en tu corazón. El poder de Dios no te lo puede dar un hombre. Hoy vivimos tiempos muy difíciles, donde todos, yo celebro, porque en Tecnópolis era un solo nombre, Jesús, 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 Jesús. Cuidado cuando te metes en lugares donde no hablan de Jesús. Cuidado cuando los pastores terminan siendo intermediarios y terminan siendo los Moisés de este tiempo, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús de Nazaret. Él murió por vos en la cruz del Calvario y Él a través de esa cruz te da poder. La palabra poder significa dunamis. Tiene que ver con aquello, viene de la dinamita, tiene que ver con aquello que necesita una explosión en tu vida, con aquello que necesita lo sobrenatural. Hay cosas en tu vida que necesita el dunamis manifestarse, tal vez con un hijo, con una hija, en tu familia, en tu ministerio. La cruz es poder de Dios, pero poder a nosotros somos los que creemos. Es necesario creer en ese poder. Es necesario activar ese poder en nosotros. No podemos vivir como mendigos siendo hijos del rey. El jueves hablaba de Mefiboset, de linaje real, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Estaba en un lugar llamado Lodebar, que era un lugar sin pasto, significa la palabra en hebreo. Estaba muriendo allí porque en ese lugar iban los ciegos, los cojos, los lisiados, porque David, el rey, había hecho un decreto que ninguna persona con defecto podía entrar, y morían allí, hasta que David hizo misericordia y dijo: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Y se acordaron de este hombre. Este hombre tenía sangre real, pero vivía como un mendigo, y le preparó la mesa y le dijo: comerás siempre de la mesa.
Y le dijo, todas las tierras de Saúl, de tu abuelo, serán tuyas nuevamente. Yo vengo a decirte en esta noche que el Rey preparó la mesa para ti. Que en esa cruz murió por ti para que tú no vivas como mendigos, para que tú vivas como hijo del Rey. Él preparó la mesa para que no mendigues más felicidad, para que no mendigues más amor, para que no mendigues más plenitud, porque Jesucristo quiere que vivas bien, quiere que vivas en plenitud, y ese poder está listo para manifestarse sobre tu vida, sobre tus hijos, aquel hijo que todavía hoy no está aquí sentado adorando al Señor, sobre tu familia, sobre cualquier tipo de necesidad, poder de Dios. La cruz es victoria. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La cruz es victoria. Lo que estuvo haciendo Jesús en esa cruz es darnos la victoria. Ustedes saben que los satanistas tienen un culto especial, explícito. Antes era todo implícito. Hoy ya hay cultos satánicos. Yo soy de la generación que dábamos vuelta a los cassettes y algunas canciones se podía dar un mensaje ahí. Pero ahora es todo explícito. Hay cultos satánicos. ¿Y saben cuál es el culto de celebración más poderoso que ellos tienen? Ellos celebran que Jesús murió en la cruz. Y Satanás les hizo creer, y ellos creen esa mentira, que Jesús murió allí y no resucitó. Le falta otra parte de la historia, que está comprobado. Satanás le dio solo la primera parte, porque Jesús murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Él vive por los siglos de los siglos. Él vino como siervo, pero vuelve como Rey de reyes y Señor de señores. Buscamos a la presencia del Rey, que Él ha resucitado verdaderamente, y Él tiene poder para sanarte, para librarte y para derramar su gloria sobre ti. Nosotros celebramos otra cosa. Nosotros no tenemos cadenitas con Cristos crucificados, porque nuestro Cristo no está mutilado en un madero. Nosotros tenemos cadenitas que representan la cruz sola, porque Cristo resucitó entre los muertos. Nosotros creemos en ese Rey que está sentado en el trono, y eso es lo que representa la cruz. La cruz representa victoria. Y yo quiero declarar que vienen las mejores victorias para tu vida. Victorias en cada área. Ahora, para que tengas victoria, alguien tuvo que pelear por ti, y ese fue Jesucristo. La cruz es poder, la cruz es victoria, la cruz es precio y sacrificio. Lucas 14:25 habla de que había una multitud que iban no por Él, sino que iban por lo que Él les podía dar. Pero Jesús, aunque la multitud se apegaba, Jesús era muy centrado, y Jesús daba un mensaje donde subía los requisitos de admisión. Jesús daba un mensaje de precio. Amados, quiero decirle que la iglesia está en peligro, porque cada vez va a haber aún más multitudes, pero pocos discípulos. Voy de vuelta. Se va a llenar de creyentes, pero va a haber pocos discípulos. Los que estén, los que sirvan, los que entiendan la sangre, los que no vengan por la bendición o por lo que les puede dar, los que no vengan por las manos, los que vengan a buscar su rostro, los que están a pesar de, en batallas que muchas veces podemos perder o sentirnos mal. Esos son los discípulos. Pero en los tiempos peligrosos habrá comezón de oír, y no de oír palabra de Dios, no de oír denunciar el pecado, no de oír eso, sino de oír otras cosas. Se inclinarán a fábulas, y cada vez más se va a mezclar todo, como una especie de Claudio María Domínguez, que va un brujo y está Dios, va el pastor Pedrito y está Dios, está todo, Dios es todo. No, somos todos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, y Dios no es todo, Dios es único. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos, y cuando menos duela la palabra, mejor. Cuanto más se hable de ciertas cosas que nos acaricia el alma, mejor. Pero Jesús daba esos mensajes.
Jesús sanaba, había compasión, había multitudes, Jesús libertaba, Jesús usaba señales. Dice que en una ciudad sanó a todos. Terrible. Pero cuando tenía que hablar, cuando tenía que predicar, cuando tenía que dar el mensaje, daba un mensaje de la cruz. Déjame seguirte. Tenés que dejar todo. Y dejar todo es dejar tu corazón. Es decirle, Señor, yo quiero que vos seas el Señor de mis sentimientos, tomar decisiones de mi vida, de mi familia, de mi negocio. Eso es la cruz. Está la primera parte del mensaje. La segunda parte es, rápidamente, 4 tipos de personas a los cuales la cruz y el sacrificio fue dado. Acompáñenme al Salmo 107. Salmos 107. Salmo 107, y ténganlo allí. Ahí habla específicamente de cómo Dios piensa sobre la humanidad. A veces estudiamos la antropología desde los mismos hombres. Los griegos también hablan de que hay hombres sanguíneos, flemáticos, coléricos, pero acá habla de cómo Dios nos ve. Acá habla de cómo Dios nos ve. Y es necesario entender eso. El Evangelio y la cruz, que es para todo, primeramente representan la misericordia. Alabad, hacer alabanza a Jehová, porque Él es, porque para siempre es que la palabra sí, siempre es olán, que significa eterna. Dios tiene misericordia eterna. Y yo me puse a pensar, si su misericordia es eterna, cuando Dios lo eligió a David, es obvio, ¿no? ¿Sabía que David iba a errar feo? Y aún así, porque su misericordia se renueva. No avaló el pecado y hubo consecuencias detrás de ese pecado. Pero había misericordia de Jehová que se renueva. La misericordia de Dios se renueva. La cruz debe representar misericordia eterna. Yo quiero decirte que Dios nunca te va a dejar. Yo tengo que decirte, en medio de tanta condenación, tanto que se habla, que si Él prometió estar con vos, lo estará todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, tal vez vos tengas que decidir si estar cerca de Él o dejarlo. Pero Él no te va a dejar. Pero pastor, pequé horrible. La sangre de Cristo todavía y siempre, eternamente, tiene valor para limpiar tus pecados. Pero le fallé horrible. La misericordia de Dios tiene que ver con perdonar. En la cruz del Calvario Él nos perdonó. Yo siempre digo, cuando alguno de mis hijos, los más grandes sobre todo, los otros son bebés, se portan mal o hacen algo errado y tenemos que comer, yo no le digo, bueno, ahora no comas, Matías, porque te portaste mal. Porque es un deber como papá y es un derecho de él como hijo comer. Podré separarlo y decirle, erraste en esto, pero siempre va a comer, porque soy su padre y nunca va a dejar de ser mi hijo. Los papás y las mamás saben muy bien. A pesar de las decisiones y de los errores, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que perdona. Por eso que tenemos que estar preparados, hermanos, porque tal vez van a venir personas que miles de veces le erraron y uno tiene que abrir las puertas y decir la misericordia de Dios sobre esa persona. Y la primera son los perdidos. La primera tipología son los perdidos. Versículo 4. Anduvieron como perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Jehová? Los libró de sus aflicciones, porque la misericordia de Jehová es para siempre. Este primer grupo son los perdidos. ¿Quién es el perdido? Cuando uno se pierde, ¿qué pasa? Ahora tenemos GPS, ¿no? Yo igual nunca lo entendí. Está en el celular, todo, pero prefiero preguntar. Bien al pasado, bien cavernícola. Pero ¿qué pasa cuando vos vas a una dirección? Acá es muy difícil, si te perdés en azul ya. Pero me acuerdo el primer viaje que fuimos a Buenos Aires, agarré la autopista.
no sé cuál era, pero terminábamos en cualquier lado y teníamos que volver de vuelta. Y terminábamos y teníamos que volver de vuelta. Como 3 horas nos llevó literalmente encontrar el lugar de salida. No queríamos volver y no sé por qué agarramos para Lanús, para cualquier lado. Porque no había una dirección o un cartel, en cartel había, yo no lo veía, donde direccionaba hacia dónde había que ir. El perdido no sabe a dónde tiene que ir. El perdido todavía no ha encontrado el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Vos sabés, ya vas por un camino, aunque te pasan miles de cosas, pero hay personas que todavía no han encontrado el camino, por eso lo buscan en un brujo, por eso lo buscan en sectas, por eso lo buscan en vicios, por eso lo buscan en ocultismo, por eso lo buscan en inmoralidades sexuales, porque en su interior hay un vacío que solo Cristo puede llenar. Están perdidos y nosotros debemos pedir misericordia. Y nosotros debemos ser portadores de la presencia de Dios, indicarle el camino, indicarle el camino, indicarle el camino, hablarles de Cristo, invítalo, tráelo, vamos a crecer así, hablarle del Señor, decirle lo que Él hizo en tu vida. Están perdidos, perdidos, pero la misericordia de Dios se va a manifestar. Yo quiero que antes de terminar esto, oremos por los perdidos. Porque Jesús vino por ellos. ¿Cuántos estaban perdidos en algún momento? ¿A dónde estarían nuestras vidas si no hubiéramos encontrado el camino? Necesitan de Cristo. Tal vez hay algún amigo que está perdido. Tal vez hay algún familiar que está perdido. Tal vez hay algún pariente que está perdido. No dejes de mostrarle el camino, aunque recién venís. Aunque tal vez te creas nuevito, decile como el ciego, antes no veía, ahora veo. Porque la misericordia de Dios se va a manifestar. El segundo tipo de personas, ¿para cuál es la cruz? Versículo 10, para ir un poquito más rápido. Algunos moraban en tinieblas, sombra y muerte. ¿Cómo estaban? Aprisionados en aflicción y en hierro. ¿Pero por qué dice ahí? ¿Por cuánto fueron? Rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ustedes saben que Jesús siempre tiene misericordia. Y a veces decimos, pero le predicamos a este y este no tomó decisiones. Le predicamos a esta persona, pero esta persona sigue en adulterio. Le hablamos de la libertad, pero esta persona sigue con cosas raras. Si quiere de Dios, seguí predicándole, seguí hablándole de la esperanza. Porque la semilla en algún momento va a dar fruto. Depende de la persona, pero vos no dejes. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo lo primero que hace, y te lo digo como pastor y aún también como familiar, que he tenido familiares alejados, decir, bueno, no quiere cambiar, listo. Y nosotros le bajamos la persiana. Pero ¿saben qué dice la palabra? Que cuando ellos invocaron a Jehová, Jehová tuvo ¿qué? Misericordia. Si Él tiene misericordia de mí, ¿cómo no lo va a tener? No dejes de orar. No dejes de clamar. Clamá. Si hay una oportunidad, siempre tenés que estar preparado. Pero acá no está hablando de nuevos, de personas que no conocen al Señor. Acá está hablando de personas cautivas, cristianos cautivos, que en algún momento no obedecieron al mandato del Señor. ¿Cuántos saben que las bendiciones no van a caer del cielo? Son la recompensa de nuestras decisiones. Las bendiciones tienen que ver con nuestra obediencia. Hay cosas que Dios te va a marcar, que vas a tener que dejar para poder avanzar y para poder seguir creciendo en el camino cristiano. Hay consejos, hay palabra a la cual tenemos que obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Y ahí se van a quebrantar los cerrojos de hierro. Y ahí comienzan a romperse las cárceles de personas que tal vez viven enlutadas, viven tristes, viven depresivos, cuando Dios murió en la cruz para que vivan felices. Dios no murió en la cruz para que necesites tomar pastillas para dormir. Y yo aquí aconsejo que estemos siempre bajo la ciencia, bajo la medicina, pero cuando la persona vive angustiada, la persona vive triste, el cristiano vive mal, Cristo murió en la cruz para que vivas diferente, para que vivas alegre, para que vivas con alegría, con esperanza, a pesar de... Dios vino a romper en la cruz
todo aquello que estaba esclavizándote para poder avanzar. Dios vino a abrir, a romper esas esposas, a romper las puertas de las cárceles para que avances y para que crezcas. Porque la cruz es libertad. Y los últimos dos tipos de personas que Dios tiene misericordia, porque Dios tiene misericordia, los insensatos. Dice la palabra que aquellos que fueron insensatos, por cuanto fueron rebeldes, versículo 12, por eso quebrantó con él y trabajó sus corazones, cayeron, versículo 13, y luego clamaron a Jehová en la angustia y Dios los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de las sombras de muerte, rompió sus prisiones, porque quebrantó las puertas de bronce. Fueron afligidos, ¿quiénes? Los insensatos, versículo 17. ¿A causa de qué? De su rebelión. Yo podría haberles preparado cualquier otro tipo de mensaje, pero yo cuando esté en la presencia de Dios tengo que rendir cuentas y predicarles todo el consejo de Dios. Yo le pedí a Valentino que ponga un camino doblado. ¿Saben que rebelión no es un acto? Es cuando van por un camino de rebelión. Es cuando le dicen la palabra para que puedan cambiar de camino y siguen por ese camino de rebelión. Cuando un cristiano sigue por un camino de rebelión, sigue ya no con pecados, con estados de pecado, llega un momento que eso provoca consecuencias, porque el que hace pecado, esclavo del pecado es. Lo digo para mí, lo digo para todos con misericordia, sé libre de aquello que ya es un estado en tu vida, que puede ser un vicio, que puede ser una actitud, que pueden ser cosas que tienen que ver con todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Cuidado. Me contaba un pastor, yo me asombré mucho cuando me contaba esto, de un hombre que toda la vida fumó y toda la vida tomaba. El tema es que llegó a Cristo y se convirtió. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Le fue pidiendo al Señor que el Señor lo libre, pero la decisión de él fue más fuerte. Y dice, me contaba este pastor, yo lo primero le pregunté, ¿está sirviendo? Sí, no en lugares, pero es un hombre que tiene una capacidad, un don de servicio tremendo, pero no puede. Y el médico le dijo, si seguís así, te vas a morir, porque tenés los pulmones tomados. Eso es un camino ya, porque hace años que ese hombre sigue en ese mismo estado. Algún día encontró al Señor, le predicaron, pero se acostumbró a vivir con eso. Yo hago este ejemplo para que todos, primeramente yo, si hay algo que nos está atando, el fuego de Dios lo queme, para poder avanzar, para poder crecer, para verdaderamente poder ser libre. Porque hablé de estos dos vicios que se ven, pero hay vicios como la pornografía que nadie ve, que cientos de pastores están atados, cientos de líderes, apóstoles, profetas, y hay otros más también peores. Pero cuando hay algo tan fuerte que ya es un camino y la persona vive en un círculo vicioso en el cual le pide perdón al Señor, el Señor perdona, y después sigue la misma, y pasan los meses y pasan los años, ya no es desierto, ya hay algo que te está cautivando y tenés que ser libre. No por algo cuando viene la campaña de Anacondia se arma un descontrol, porque una persona comienza a ser libre y comienzan a salir cosas a la luz de todo tipo. Que Dios nos libre de los pecados, aún los ocultos. La cruz, aún para esos, si claman a Jehová y se piden arrepentimiento, ¿qué dice la palabra? Jehová tiene misericordia. Por eso que no debemos juzgar a nadie. Por eso que hasta el último segundo de la vida de una persona hay esperanza. Eso es gracia, eso no se entiende. El que estuvo al lado de Jesús en la cruz no fue a muchos congresos, no fue libre de muchas cosas. Estaba en la cruz. Había sido un sanguinario, un malhechor,
quién sabe qué es lo que hizo. Pero en 2 segundos de su vida entendió que la cruz era para él. Pidió misericordia, o le dijo, estoy parafraseando, que no se burle al otro malhechor. Y le dijo, yo creo en ti. El último grupo, los que negocian, termina diciendo la palabra que van negociando. Son esas personas que a lo largo de la vida cristiana vienen por aquello que pueden recibir. ¿Y saben qué? Yo podría predicar eso. Y esto estaría repleto más que ahora. Yo todos los domingos podría sacar un tema y decir, si venís y haces esto, Dios te va a dar esto. Se llena, te lo puedo asegurar. Como en la Iglesia Universal. Vos da tanto que Dios te va a dar tanto. Y la gente va y da tanto. Porque les venden un evangelio mentiroso que no habla de la cruz. Porque no hablan de dejar pecados, porque no hablan de tomar decisiones. Entonces la persona tiene, además de que muchos son falsos testimonios, lo digo con causa de conocimiento porque en Bahía estábamos en una radio secular y me tocaba ir después del pastor brasilero. Y cuando recién llego el operador me dice, este es un chanta. ¿Sabe por qué? De Quilmera, ¿viste? Loco hablaba todo porteño. Cuando se ponía a hablar comenzaba el portugués. Y dice, mirá, es re chanta. Acá habla lo más. Y en la realidad, ellos mucho hasta incluso no les importa. Porque en realidad no es una iglesia, es un comercio. Pero nosotros somos la iglesia que entendemos el precio de la cruz. Y que verdaderamente no estamos predicando un mensaje de vení que Dios te va a dar tanto. No, Dios ya dio todo en la cruz por vos. ¿Sabés qué quiere el Señor? Tu corazón. El Señor quiere que te decidas por Él. El Señor quiere que dejes de jugar a venir y no venir. El Señor quiere que te congregues de verdad. Que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. El Señor quiere que tomes decisiones con tu pareja, que tomes decisiones si hay vicios, que tomes decisiones. Me decía, termino con esto y lo digo con todo el amor, ustedes lo saben. Alguno va a decir, qué malo estuvo el pastor esta vez. No, con amor. En Mar del Plata me decían cuando hicimos el tour, que lo que le pasó a Carolina, ese bendito tour de 6 horas en una combi, y me decía el que guiaba, que cuando fue, él no estaba en el Señor, y fue al casino, cuando nos llevaron por todos lados, nos llevaron por la parte donde estaba el casino, y dice, encontré a 2 pastores, lo triste que uno era el presidente de los pastores, en ese momento. Yo pensé que estaba haciendo una broma. Y dice que después cuando lo vieron en la iglesia, se puso pero re mal el pastor. Y lo dijo, lo dijo en ese momento, no dijo nombre, pero eso es lo que pasa. Cuando no se vive un evangelio de la cruz, Dios te va a bendecir cuando haces las cosas bien. ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien?